permitido, Señor, y proveído el dinero necesario y la fuerza y la voluntad, Padre, para poder estar aquí para hacer un mejor trabajo. Le pedimos que pueda bendecir a cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí, los que nos están escuchando a través de la web, que nos ayude para que cada día y cada instante, Señor, podamos poner todo en sus manos de amor para que usted lo vaya llevando conforme sea su voluntad. Ahora que vamos a esta escuela sabática, permita que abran nuestras mentes, Señor, y ayúdenos para que podamos entender, Señor, lo que usted nos quiere decir en esta mañana. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Sí. Bueno, muy buenos días y un feliz sábado a cada uno de ustedes. Como pueden ver, ya estamos en el local y agradecemos primeramente a Dios, como dije en la oración, y a cada una de las personas que gracias a sus aportaciones, pues esto pudo ser posible. Gracias a las oraciones también de cada uno de los que han orado por esto y así vamos a ir mejorando poco a poco para entregar un mejor servicio y para que poder alcanzar a más personas. La escuela sabática de esta mañana, la lección número 2, y la semana pasada nos habló acerca del Padre y esta semana nos habla acerca del Hijo. El versículo para memorizar dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Y ahí vemos la esencia de lo que fue el Hijo de Dios, la esencia de lo que es Cristo. Sirve a los demás, no se sirve a Él mismo, que es lo que nos vino a enseñar también a nosotros, que si queríamos ser llamados hijos de Dios, teníamos que servir igual a que Él lo hizo. Después dice aquí, de más de 2 años de ministerio público, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto está en Mateo 16:13. Fue fácil para ellos informarles lo que habían escuchado que decía la gente acerca de él. Pero más difícil fue responder la siguiente pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora era una pregunta personal. Jesús no les pidió sus opiniones acerca de su apariencia exterior ni de su carácter. En lugar de eso, su pregunta apuntó a la esencia del carácter del ser de Jesús. Tenía que expresar su convicción y su fe personales. Todo ser humano, dice, tarde o temprano deberá responder la misma pregunta. Tenemos que decidir individualmente quién es Jesús para nosotros. No sirve repetir lo que han dicho o creído. La respuesta debe ser nuestra propia creencia personal y de esa respuesta depende el destino de cada ser humano. Cuando nosotros vamos conociendo a Jesús a través de su palabra, podemos decir realmente quién fue. Así como en ese momento los discípulos, Él les hizo esa pregunta a los discípulos, habían escuchado muchas cosas, tenían tantas ideas en la cabeza, pero Jesús fue a lo que ellos pensaban, a lo que ellos habían visto acerca de Él. Y mediante esa respuesta iba a saber si realmente lo habían conocido o solamente estaban con Él por interés o por otra cosa. Esta semana trataremos de encontrar, dice, la respuesta basándonos en lo que Jesús mismo dijo e hizo. Nuestro objetivo es llegar por fe a la misma respuesta que Pedro. Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Pero si vamos a ese episodio, vemos que después Jesús le dice que no fue Pedro quien contestó, sino que el Espíritu Santo se lo reveló en ese momento. Entonces es el Espíritu Santo quien nos revela a nosotros realmente quién es Jesús. Si nosotros, mediante el estudio de su palabra y la oración, vamos conociendo a Jesús, entonces vamos a saber si realmente es lo que dice su palabra. Pero si nosotros no tenemos esa comunión con el Padre, como decía la semana pasada, no nos puede revelar a su Hijo, o viceversa, porque al final los dos son uno. En la lección del domingo tenemos el Hijo del Hombre. Este título, el Hijo del Hombre, era el nombre favorito que Jesús se daba a sí mismo. Según los evangelios, Él se refirió a sí mismo como Hijo del Hombre más de 80 veces. Las demás personas nunca se dirigieron a Él usando ese título. Jesús, sin duda, eligió este nombre especial con un propósito en mente. ¿Cuál creen ustedes que era el propósito de Jesús al decir que Él era el Hijo del Hombre?
¿Alguien que quiera opinar? Bueno, Jesús lo que quería era demostrar claramente su vínculo precisamente con la humanidad. Y qué mejor forma que decir esto. A pesar de todo, mirad que no es una novedad que en la Biblia aparezca alguien como hijo del hombre. Si vemos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 38, cuando hay la profecía contra Gog, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, etcétera, etcétera. Por tanto, ya vemos que era algo que se podía hacer y alguien ya había tenido más o menos este título, pero con una gran diferencia. Mirad cómo aquí va muy en minúsculas, hijo de hombre, porque Ezequiel evidentemente era un ser humano 100% y no tenía otra connotación. Lo que pasa es que lógicamente también, como todos los nombres de profeta y sus caracteres, muchas veces con implicación a lo que haría también el Mesías. Pero hijo del hombre en mayúscula, evidentemente, es Cristo, no hay otro. Yo creo que quizás quería enfatizar en esa humanidad de esa encarnación. O sea, hijo de hombre en mayúsculas es una mezcla, ¿no?, entre hijo de Dios y hombre. Él es nacido de mujer, pero su padre no es un humano, es el Espíritu Santo. Entonces es como un hombre que implica ambas cosas, y yo creo que eso era favorito en él. Es un hombre, lo dijo muchas veces para enfatizar en esa mezcla de humanidad y divinidad, ¿no?, que realmente iba a hacer algo realmente importante. Por lo tanto, la encarnación del Hijo de Dios era importantísima de transmitir, y con ese nombre se transmitía también. Recordemos que al ser hijo del hombre estaba haciendo referencia a que él era el hijo de qué en general. Pues de la descendencia del propio Adán, la simiente de la mujer. O sea que vamos a recordar ya los orígenes totalmente del ser humano. Y con eso hacía referencia, en definitiva, a que él vendría a ser eso, el segundo Adán después. Y que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea que en cierta manera es como si denotara que Dios tiene esa como estructura o forma similar a nosotros. Bueno, aparte de vincularnos directamente y hacernos familia o parientes directos de Dios, Él es el buen pastor, y no nos podemos olvidar de que Él dice que todo en el que Él cree es perdonado, mas tiene vida eterna. Vino de alguna manera a vincularnos directamente, familiarmente con Dios. Él nos da la puerta y el perdón de nuestros pecados, y gracias a Él somos salvos, porque Él vino a hacer como de el familiar bueno, vino no, lo hizo, ¿no? Hizo de nuestro Padre, de nuestro guía. Vino aquí, nos demostró quién era, todo lo que hizo, y aparte nos regaló el que nos abra la puerta de su casa, ¿no? Que es el mismo, ¿no? La puerta al cielo. Y como hijo de hombre, además de todo lo que está diciendo Rafa, ¿qué se hacía hermano nuestro? O sea, nos daba el privilegio de poderlo llamar hermano. Y demostrar el amor de Dios también, ¿no? Demostrar el amor, ¿no?, hacia nosotros en toda su plenitud, como hermano, como padre, como salvador, como redentor, como buen pastor. Bueno, en todo su esplendor. O sea, es que no le falta ningún adjetivo en positivo, ¿no? Fijaros como dice que después de 2 años de ministerio, en el tercer año, les hace esa pregunta. Por lo tanto, también es una pregunta dirigida a nosotros hoy, a la gente del tiempo del fin. Este tercer año, cerca de la venida de Cristo, tenemos que tener claro que Él era el Hijo del Hombre. Si no, no vamos a verle venir. Es curioso que lo esperara a decirlo también en ese momento. O sea, nosotros ya tenemos que tener la fe, pero la certeza al 100% de que es así. Tenemos que tenerlo dentro ya de nosotros, hacernos lo nuestro, ¿no? Pablo también menciona, que no recuerdo bien el pasaje, pero él dice que cualquiera que no cree en Jesús encarnado, pues que está equivocado, ¿no? Que no proviene de Dios.
Y realmente es importante pues creer en Él. En Timoteo creo que habla que Dios fue encarnado, nacido como un ser humano. Y bueno, hoy pues hay tantas tendencias en mundos esotéricos y otras cosas, que si era un espíritu, que etcétera, ¿no? Vuelve a ser un mensaje de actualidad, reivindicar otra vez la figura de Cristo como Dios vivo, el único Dios vivo de todas las religiones, de todas las denominaciones. Sí, él obviamente que quería enfatizar mucho la semejanza que tenía con nosotros, que quería hacerse ver que realmente él estaba compadeciéndose de la raza humana, porque estaba ahí hecho a semejanza nuestra. Entonces, obviamente, como dice aquí, tenía sed, tenía hambre, nació como un niño, como un bebé. Pero claro, hay algo que aquí dice, para el observador casual, Jesús parecía ser un hombre común que caminaba entre la gente como uno más de la multitud. Pues yo la verdad es que tampoco estoy de acuerdo, porque no creo que Jesús era alguien igual que otros. Bueno, la verdad, por mí personalmente no estuve de acuerdo con esto. No sé en qué sentido lo quiso enfatizar el escritor de la escuela sabática, pero para mí cualquiera que mirara a Jesús miraba algo diferente, porque era diferente. Era semejante, era como un hombre, pero su aptitud, todo lo de él denotaba la diferencia. Esto ya lo menciona Elena White, que cualquiera que se encontraba con Jesús veía algo distinto en él. Su aspecto, su porte, su mirada, sus palabras, todo era distinto de cualquier otro ser humano. Porque tenía buena parte de que era el Hijo de Dios, tenía una relación tan estrecha con su Padre, que la gloria de su Padre emanaba de él también. Entonces, para cualquiera que lo quisiera ver o que se encontrara con él, debía de notar eso, debía de notar algo diferente. Pero más adelante dice, la gente lo trató como uno de ellos, se rieron de él, lo criticaron, se burlaron de él, lo ridiculizaron. Para ellos era simplemente otro ser humano, y no creo que para ellos era otro ser humano, por eso lo hacían, porque veían que era diferente. Bueno, pero ese era el trabajo del espíritu del demonio, ¿no? Dentro de los seres humanos que habían decidido seguir a Satanás. Porque la faena era ridicularizarlo a él. ¿Por qué? Porque sabían que era él realmente. Si no fuera sido él, el Hijo de Dios, que era Cristo y que era el Mesías, no fueran perdido el tiempo los demonios en ridicularizarlo. Porque todas las obras que hizo y todo lo que transmitía a las demás personas, me imagino que es impresionante, ¿no? O sea, el Espíritu Santo estaba lleno al 100%, no había defecto ninguno, y el amor de Dios se reflejaba en él, en su vida, en su forma de caminar por el mundo. Pues entonces, por eso los demonios iban detrás, porque sabían que era él, porque, o sea, me imagino que la diferencia de nosotros es abismal, ¿no? O sea, es infinita, ¿no? Sí, porque yo pienso que bueno, no sé si lo he leído o no lo dice, hasta el caminar, como dice, de Jesús era diferente. E incluso Elena White nos recomienda en sus escritos que nuestro propio caminar debe ser diferente a las personas del mundo. Debemos de diferenciarnos, debe haber una clara diferencia, como lo hizo Jesús. Entonces por eso lo ridiculizaban, por eso se burlaban de él, porque al ser diferente a los demás, entonces era un contraste que había entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ridiculizarlo, burlarse de él, reírse de él. Les molestaba. Y también lo hacen expresamente para que la gente que está por elegir, ponerlos en duda, porque claro, si no hicieran ese trabajo, esos espíritus, pues la gente enseguida se acomodaría al pueblo de Dios, ¿no? Por eso está ahí la lucha interna de las personas que tienen que elegir todavía a seguir el pueblo, ¿no? Así es.
Y dice que lamentablemente no se dieron cuenta de que hay algo más en el título del Hijo del Hombre. Según Daniel 7, 13 y 14, uno como un hijo de hombre fue en las nubes del cielo hasta el anciano de días y recibió dominio, gloria y reino eterno. Los judíos identificaban a este Hijo del Hombre con el Mesías, de modo que cuando Jesús usó este título, estaba revelando de una manera semivelada que Él era el Mesías prometido, el Cristo encarnado. Entonces eso les molestaba más. Por eso Él lo hacía, para que entendieran que Él era el Mesías. Utilizaba mucho ese título para dar a entender que realmente Él lo era. Pero los fariseos o los mismos judíos, estas personas, pues no quisieron o lo vieron y no lo quisieron aceptar, como pasa muchas veces ahora. Es que cuando Él vino, ya el pueblo de Israel estaba tan y tan alejado de Dios, que ya no conocían ni a un profeta, ni al mismo Mesías, ni al mismo Dios. Era tanta ya la distancia que tenían entre ellos y Dios, que ya ni le reconocieron, y por eso incluso lo acusaron de blasfemias, ¿no? Que tú siendo hombre te haces Dios, decían, ¿no? Y a lo que yo les decía, que porque yo no estaba de acuerdo con lo que esta persona dice aquí, que parecía un hombre común, aquí nos dice Elena en el comentario bíblico de Juan 1, sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma que ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin mancha de pecado sobre él. Él era la imagen de Dios, podía caer y cayó por la transgresión. Por la causa del pecado su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito de Dios, tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podía haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. Esta es una nota importantísima, porque aún hoy dentro de la Iglesia Adventista hay una gran mayoría que creen que Jesús era exactamente igual como nosotros. Y miremos que una cosa, la Escritura dice semejante, pero no dice exactamente igual, semejante. Es decir, que la diferencia que había entre Él y nosotros es que Él era concebido por el Espíritu Santo. Y sin duda alguna en Él no había tendencia al mal como no la tenía Adán. Adán no tenía tendencia al mal, pues Jesús tampoco. Lo que pasa es que Él vino con 4000 años del arrastramiento del pecado y vino pues en esa condición, deteriorado, incluso mermado físicamente, no medía 4 metros como los primeros hombres creados, y podía ser propenso a enfermedades y otras cosas como los demás, pero era concebido del Espíritu Santo y no tenía tendencia al mal. Esa es la diferencia. Precisamente esto, como decía Josep, la cuestión está muy gravemente expuesta dentro de la Iglesia Adventista actualmente, porque hay grandes divisiones a causa de esto. Hubo una gran división con el tema del Espíritu Santo. Y hay otra gran división desde hace también unos cuantos años, y con pastores de un reconocimiento especial, bueno, mediáticos también por internet, etcétera, etcétera, que dicen cosas geniales, buenísimas, con un mensaje divino total, pero después también te añaden esta distorsión del mensaje. Lo curioso es que esta cita de Elena White, que acaba de leer Fanny, es tan ultra clara que cuando escuchas la explicación que dan a esta cita, dices, ¿te están tomando el pelo o se lo están autotomando? Porque es increíble cómo se puede llegar a torcer un texto tan claro. Entonces, si estas citas son tan claras y que además, a ver, no hace falta ser muy, bueno, no sé, darle muchas vueltas a la cosa y decir, uy, que esto no puede ser, o es imposible, o es tan claro. No, si es que solo cabe analizar algo. Pongámonos en la situación. Si Jesús es nacido del Espíritu Santo y también de la Virgen María, ¿alguien ha nacido así? Todos hemos nacido de una madre, pero nuestro padre jamás va a ser directamente Dios.
sino que el mío era domingo, el de otro se llamará no sé cómo, pero todos hemos nacido así. Por tanto, es imposible que seamos exactamente igual. Luego tenemos lo de Ron Wyatt, los descubrimientos de Ron Wyatt, que es, bueno, yo diría que es una bofetada directamente a cualquiera que diga lo contrario. No porque nadie le tenga que pegar, sino por los hallazgos. Y todo lo de la sangre de Jesús, que denotaba que estaba viva, evidentemente, a ver, ¿a quién de nosotros la sangre, después de tantos años, con todos los procedimientos que le hagan, se pone viva? A nadie. Y si a esto le añades que Satanás no es tonto y está buscando desunir, dividir al pueblo de Dios por donde sea, pues imaginaos, si no es fácil que haya elegido a pastores que dicen cosas muy buenas y otros que ya prácticamente dicen muchas bobadas directamente, para decir también esto como una doctrina que se cambió dentro de la iglesia adventista, y esto es una absoluta mentira, porque no pueden demostrarlo, pues ¿qué está haciendo Satanás? Hacer que la iglesia vaya de mal en peor. Y ahora es esto. Años atrás fue el santuario, otros años atrás fue otra cosa, y seguirá bombardeando todos los cimientos de la doctrina adventista. Lo triste es que esto esté tan claramente expresado y en cambio esté tan claramente rechazado por cada vez más adventistas. Y lo triste es cuando oyes a pastores que dicen esto públicamente y los máximos dirigentes dicen, bueno, es una cuestión que no está muy clara, no podemos presionar en esto. ¿Cómo que no está clara? No está clara si no piensas con lógica, número uno, si no estudias la Biblia, que es el paso esencial, y si no aceptas los escritos de Ellen White como inspirados. Si rechazas cualquiera de estos 3 puntos, vas a decir las máximas tonterías y vas a seguir dividiendo al pueblo de Dios. Entonces nuestro deber es restauradores de portillos, ¿no? En todos los sentidos. Volver a las sendas antiguas, en todos los sentidos. Porque si no, dentro de poco, la iglesia adventista ya no sabrá ni qué está creyendo. Todos son divisiones, todo se tolera, esto es lo peor, se tolera, hasta el punto en que luego puede haber por otras circunstancias que finalmente se corte. Pero no puede ser. Si uno es adventista tiene unas creencias que son estas, si no, pues que sea otra cosa. Pero no se puede decir que uno es adventista si cree esto de otro modo. Todo el tema de la justificación por la fe, que se hace tanto hincapié en Indianápolis 1888, que si Waggoner y Jones, que decían esto. No, ellos no decían esto. Que quede claro, no decían esto. Y los que son adventistas de años y están promoviendo esto, se lo hagan mirar, porque están enseñando falsedades y llevando a errores. Y un error lleva a otro error. Quería comentar que el desequilibrio tanto hacia solo divino, porque también eso es muy católico también, si no hubiera sido Dios no hubiera podido soportar toda esa pasión. Eso se habla mucho a nivel católico. Es un extremo, tanto el extremo ese como el otro son extremos facilitados por Satanás. Es muy fácil caer en una cosa o en otra, ¿no? Dios se enfrentó a todo como hombre y sufrió más por ser Dios. Y eso yo creo que ese sería como creo a mi entender, un resumen de que en esencia era Dios, pero cuando estuvo aquí lo enfrentó todo como hombre, conectado a Dios, estrictamente conectado con el Espíritu Santo al 100%, y nos mostró cómo vivir en la tierra y cómo guardar los mandamientos, solo como leímos el otro día, si hay divinidad. Solo podemos guardar los mandamientos si hay humanidad junto con divinidad. Por lo tanto, ¿nosotros qué? Tenemos que hacer lo mismo que Jesús. Somos humanos y necesitamos la parte divina para guardar sus mandamientos. Ve y no peques más. Tú, porque tú eres así y dices, ahora no voy a pecar y no peco, no, porque está la otra parte. Y Jesús todo el rato fue un ejemplo para nosotros, continuamente fue un ejemplo. Y está en eso. Y si no entendemos las dos partes, la parte divina y la parte humana, nos quedamos a medias de una cosa o a medias de la otra. Y entender que sufrió más por ser Dios.
porque el contraste del pecado con la pureza es dos extremos constantes. Lo extremo de un lado contra lo extremo del otro. El argumento utilizado por los adventistas que se han suscrito a este concepto tan falso es decir, es que si no era exactamente igual que nosotros, ¿de qué nos sirve su ejemplo? Porque no podremos cumplir con eso, ¿vale? Y aquí se agarran para abrazar este concepto. En fin, es para pensárselo, ¿eh? Porque realmente es grave que se esté diciendo todas estas cosas. Sí, algo que estaba diciendo de que es humano y divino, hay algo que dice aquí. Pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada porque Él asumió la naturaleza humana, sin embargo no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino del humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, están estrechamente e inseparablemente una en Cristo, y sin embargo tenían una individualidad diferente. Aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. Aún era Dios. Pero, ¿qué pasaba? Que su divinidad no la utilizaba para beneficiarse a Él. Todo lo asumió totalmente siendo hombre. Todo lo asumió con esa carga que llevaba en sus hombros. Y cuando tenía estaba en alguna situación, como por ejemplo en la tentación en el desierto, no sacó su divinidad. Vemos que rebatió todo ¿con qué? Con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Y no la usó para beneficiarse, porque si no hubiera hecho lo que le dijo el diablo, convierte estas piedras en pan para demostrar quién eres, y no lo hizo. Y en la misma cruz no la utilizó su divinidad. La dejó en cero. Entonces, pero al mismo tiempo seguía siendo Dios. O sea, la divinidad y la humanidad están estrechamente relacionadas. Y Él quiere que nosotros obtengamos eso por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos tener esa fuerza que Él tuvo y podamos tener algo para poder serle frente a cada una de las tentaciones que a nosotros nos vienen, tal y como Él las hizo. En la lección del lunes, ahora dice el Hijo de Dios. Este título fue usado por Gabriel y varias personas al dirigirse a Jesús. Él aceptó ese título, pero evitó aplicárselo directamente a sí mismo. Para que no lo apedrearan. Sin embargo, la Biblia revela de diferentes maneras su relación especial con el Padre. El Padre reconoció a Jesús como su Hijo en el bautismo y en la transfiguración. En ese momento fue cuando Él dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Su relación Padre e Hijo es única. Cristo es el único ser en todo el universo que puede gozar de este tipo de relación. Y vemos aquí lo que dice, Cristo es el único ser en todo el universo que puede gozar de ese tipo de relación. Solo Él y el Espíritu Santo son de la misma naturaleza que el Padre. Como creyentes hemos recibido el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, pero Jesús siempre fue, es y será el Hijo de Dios. Dice aquí, ¿qué nos revelan los siguientes textos acerca de la perfecta unidad del Padre y el Hijo? Mateo 11, 27, si alguien me lo quiere leer. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce perfectamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo resuelva revelarlo. Estamos viendo que si no conocemos a uno, tampoco vamos a conocer al otro. Están estrechamente relacionados los dos. Si nosotros podemos conocer al Hijo, vamos a conocer al Padre, lo mismo que Él les decía. Juan 3:35.
El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. 5:17. Respondiendo la mujer, dijo, no tengas marido. No. 5. Jesús respondió, mi Padre siempre está en su obra y yo Sí. también. Y el 10:30 dice. Yo y el Padre uno somos. Dice, la unidad completa de Jesús y el Padre incluyen un perfecto conocimiento mutuo y una unidad de voluntad, propósito y objetivo. Vimos que la semana pasada Ángela hablaba del conocimiento, de qué significaba el conocimiento según la palabra de Dios. Y vemos aquí que los dos tienen un perfecto vínculo. En conocimiento de ambos, en unidad, en voluntad y en propósito. Cada uno está ahí ¿para qué? Para cumplir el propósito del otro. O sea, la relación tan estrecha que hay entre Jesús y su Hijo, yo creo que se va de nuestro entendimiento, porque nuestra mente es finita y no alcanza a comprender realmente este vínculo tan perfecto, el por qué cuando Cristo vino aquí a esta tierra y en ese momento de la cruz que fue velado el rostro de su Padre, por qué le dolió tanto, al punto de ser lo que prácticamente lo matara. Entonces podemos ver cuán estrechamente estaban unidos los dos, o están unidos los dos. Sí. Bueno, que sí, que bueno, que yo el lunes también, haciendo lo que estamos haciendo, y viendo esto del conocimiento, ¿no? Mateo 11:27 habla de conocimiento. Yo desde la primera vez que entré a creer en Dios, ¿vale? Vi un pastor de un vídeo que hablaba de que el Evangelio era una relación personal con Dios, ¿no? Y bueno, llevo muchos años, 4 años ya de creyente, escuchando la palabra conocimiento, y bueno, este año que he conocido a Ángel y a Víctor, y me he enterado que existe la concordancia Strong, el lunes me ha venido otra vez conocimiento en la lección, y voy a buscarlo. Y en la Strong es la 1921, que es epiginosco, ¿vale? De la raíz epi y luego ginosco, que ya lo podéis buscar. Pero significa llegar a conocer profundamente, o sea, no conocer un poquito, sino conocer profundamente tanto nosotros a Él como Él a nosotros, mediante la confesión, ¿no? Nos damos a conocer a Dios, aunque ya nos conoce. Y dice que por vista, por oído o por ciertos símbolos o gestos. ¿Vale? Que, o sea, conocemos al Señor, Él nos conoce a nosotros mediante la confesión. ¿Y cómo lo conocemos? Por escuchar su palabra y por ciertos símbolos que vienen dados en las profecías. Conocemos al Señor en las profecías, que esta mañana y ayer pues me he puesto a mirar los vídeos de los pastores que yo miraba antes, en los cuales me encontraba perdido, ¿vale? Porque llegó un momento que me encontré solo. Y hablan, bueno, de la prosperidad, del matrimonio, de todo lo bonito de la vida. Pero no hablan de profecías. Me he tragado, desde viernes a hoy, me he tragado como 4 vídeos de 2 horas cada uno, viendo lo que yo miraba hace años, y no se habla de profecías. Y ahora me entero que por qué me sentía tan mal y tan solo, hasta que me encontré a Víctor por segunda vez y he empezado a entender realmente lo que es el Evangelio. Y bueno, que desde que me he bautizado, que estoy, nada, o sea, llegando a conocer unas cosas minuto a minuto, y que me vienen cosas a la cabeza y que el Espíritu Santo habla conmigo y no sé, que gracias a Dios, pero bueno, que me estoy yendo. Que esto, que hay que conocer profundamente a Dios, profundamente. ¿Vale? O sea, dice Elena White que lo que tenemos que hacer es trabajar incansablemente. Nunca conoceremos a Dios profundamente. Por definición, no lo podemos conocer profundamente nunca porque es infinito. O sea, imaginémonos lo que tenemos que trabajar. Eternamente. ¿Vale? O sea, simplemente eso. Tenemos que trabajar para conocerlo. Y trabajar para conocernos y decirle lo que nosotros somos. Confesar, aunque Él ya sabe, llevar esta relación a un punto más allá. Y ya está, eso. Solo recordar que las letras hebreas en sí mismas también son símbolos. O sea que cuando tú hablas con analistas hebreos, judíos, te hablan de la forma de las letras, y como esa forma de las letras también está evocando algo que significa esa misma letra.
Por eso el hecho de comparar la letra Yod, como lo comparamos la otra vez con la propia llaga, no puede ser una tontería. O sea que todo tiene su símbolo también en las propias letras. Y hay algo importante que dijo Wallace, es también ponernos en quién somos nosotros en relación con Jesús. O sea, con nuestras actitudes, con nuestra vida, con todo lo que hacemos alrededor, ¿qué estamos representando? ¿Estamos representando a sus discípulos o estamos representando a otros simples personas que escuchaba a Jesús, que llegaban tantos ahí, pero realmente solo unos pocos eran sus discípulos, solo unos pocos estaban dispuestos a dejarlo todo para seguirlo, a tomar la cruz y seguirlo? Entonces realmente nosotros debemos de reflexionar cada día y ponernos en relación con Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos de Él? ¿Somos simples oyentes, simples simpatizantes de Él, o somos realmente discípulos de Dios, con todo lo que implica? Con el sacrificio y con todo lo que ellos hicieron en toda su vida para poder llevar a la gente este evangelio. Entonces debemos de realmente reflexionar el por qué estamos aquí en esto, el por qué estamos siguiendo a Jesús, qué nos motiva, qué es lo que nos mueve a poder predicar este evangelio. Si es solamente porque es una obligación o porque la demás gente lo sigue, o es realmente porque yo quiero ser parte de Dios, como Él y su Padre lo eran. Y otra cosa, bueno, que hablamos mucho de Martín Lutero, de Juan Hus, de toda esta gente. El Señor los eligió en su momento, pero hablaba Fanny de qué nos motiva a seguir adelante. El Señor nos ha elegido a nosotros como atalayas y caballeros y soldados del ejército del Señor para el último tiempo, para la peor persecución de la historia. Nos ha elegido a nosotros. ¿No nos motiva eso? ¿Cómo nos debe ver el Señor? Que desde el principio ya veía a Josep Sant Vicenç, ya veía aquí al ángel, nos eligió y nos escogió para dar este último mensaje. Y para ir a muerte nos escogió a nosotros. ¿Eso no nos motiva? Es decir, no sé, vemos a los apóstoles, vemos a Elena White, vemos a gente que nosotros consideramos grande. ¿Somos conscientes del testimonio que vamos a dar de aquí 18 años, no sé cuándo? ¿Somos conscientes de la historia que estamos viviendo y de la grandeza que encarnamos? Porque somos la grandeza del poder del Evangelio en los últimos tiempos. Somos gente jóvenes, Frederic, somos jóvenes que decimos no al mundo. ¿Me entiendes? Somos gente más mayor que lleva años de abnegación, ¿no? O sea, decía Fanny, ¿qué nos motiva? Digo, me motiva esto. Claro. ¿Vale? Me motiva que Dios nos ve como gente con eso que los varones tienen entre las piernas, que Dios nos ha escogido, y a mí me motiva eso. Y no sé, una pregunta para reflexionar, como dice esto, ¿qué os motiva a vosotros para realmente dejarlo todo y poneros a hablar a la gente? Ya está. Yo creo que debemos entender que cada uno dice en la palabra de Dios y Elena White también ratifica que todos tenemos un mensaje, todos tenemos un trabajo especial, todos tenemos un don como mínimo, y eso lo tenemos que encarar a través de la verdad presente hacia lo que nos rodea, ¿no? Porque la verdad presente es lo que nos une con el mundo y lo que nos enseña, es como un filtro, un traductor de lo que está pasando a nuestro alrededor, siempre con la clave de Dios en el medio. O sea que todos y cada uno de nosotros, no solo los que estamos aquí, sino todos los que nos están escuchando, sino todos los humanos que quieran dar su vida a Dios, son esa gente. Lo que realmente es impresionante es que Dios ha tenido la misericordia de mostrarnos el mensaje. Eso nos tendría, solo con eso, ya tendríamos que levantarnos cada mañana agradeciéndole. ¿Por qué hemos visto esto? ¿Por qué has decidido que sea yo o tú, aquel o el otro
que vea estas cosas. Yo podía estar en otro sitio haciendo cualquier otra cosa totalmente diferente, porque me conozco. Cuando me meto en algo es muy difícil que me quiten de ahí, ¿eh? Entonces, el hecho de estar aquí después de haber pasado a otras cosas y ver cómo cada día se va ratificando, cada día una cosa va llevando a la otra y nunca niega lo anterior, eso incluso en momentos malos te ayuda a seguir por fe, te ayuda a tirar de manera mental, porque luego cuando tú estás decaído, cuando tú no puedes, tu corazón, tu alma desfallece, te queda la mente y tu voluntad para recordar mentalmente lo que ya Dios hizo por ti y pasar ese puente hasta volver a recibir las bendiciones y a notar las bendiciones. Yo quiero completar también con que tenemos, bueno, el mandamiento de que amarás a Dios sobre todas las cosas, o sea, ese es nuestro objetivo, ahí tiene que estar el punto de la diana, y que todo lo que el mundo está a nuestro alrededor, que a ver, no podemos meterle fuego porque eso va en contra de nuestros principios, pero sí hacer un poco como lo que hacía Pablo, ¿no? Que él, me imagino, manteniendo la calma delante de 100.000 estatuas en Roma, en vez de liarse con un martillo y una escarpa a picar y a destrozarlo todo, ¿no? Pues llegaría allí, se pondría por encima de todo eso porque ese don lo tenía y quizá conocía ciertos puntos débiles de esas personas para demostrarle de que el mundo estaba equivocado, ¿no? Y de que el verdadero objetivo está en Dios, está en Cristo, está el camino, ¿no? Claro, nosotros tenemos que mantener la calma porque estamos viendo, ¿no?, todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Cómo los padres maltratan psicológicamente a los hijos maltratan a los padres, cómo los políticos, en vez de apoyar a su pueblo y conducirlo a Dios, lo están masacrando psíquica o físicamente, cómo los gobiernos están desordenando totalmente el mundo, ¿no? Llevándolo al nuevo orden mundial, que es la perdición, o sea, llevar el mundo a la adoración del demonio, no a la adoración de Dios, sino, y de que hacer ultrajar, tal y como dice la palabra, los mandamientos de Dios, o sea, no hacer que se cumplan, sino hacer todo lo contrario, que se cumpla todo lo contrario. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que mantener la calma, tener conocimiento de todo y conciencia, ¿no?, de todo lo que está sucediendo y intentar tocar a las personas y hacer ver los puntos donde está equivocado para conducirlo a Dios. Es un momento muy delicado, claro que es una motivación, como dice Wallace, ¿no? Es una motivación, pero que nosotros en realidad el mérito no es nuestro, el mérito es de Dios, porque por nosotros mismos no podríamos hacer nada, o directamente ya no estaríamos aquí, no tendríamos la oportunidad ni de levantarnos por las mañanas, ¿no? Es una motivación, sí que es una motivación. Me quito todo el mérito y se lo doy a Cristo, ¿no? Y contra más me humillo, Él más me motiva, más fuerza me da y más herramientas me pone para llevar a la gente a Dios. Y saber utilizar y jugar las cartas en su momento, eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Pero yo creo que volvernos locos contra el mundo tampoco, porque sería lo más seguro sería ponérselo en bandeja a las personas que no quieren que eso suceda, ¿no? Pero bueno, es una motivación, la verdad, es una motivación. El mundo tendría que conocerlos sin nosotros pronunciar apenas una palabra. Si realmente Cristo vive en nosotros, las personas de afuera deberían de notarlo. Deberían de notarlo en cada una de nuestras acciones. Cuando vamos caminando por la calle, cuando vamos a algún lugar a comer, cuando estamos deberían de notar la diferencia que existe entre todos alrededor y nosotros. Eso es lo que se llama el dar el evangelio por testimonio, por nuestro comportamiento, los demás conozcan a Cristo y quieran saber más de Él. Entonces, realmente no es ir contra
contra las personas del mundo, y no, es estar ahí, pero al mismo tiempo que ellos vean esta persona diferente, esta persona es feliz. Imagínense que nosotros cuando vamos por la calle vamos con un rostro endurecido, o amargados, o tristes, y las personas nos ven y entablamos una relación con ella y ven que nosotros somos cristianos. ¿Qué van a decir? Igual que todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, siempre debemos de andar con ese gozo y ese ánimo cada día, infundiendo motivación a los demás, dándole alegría con una sonrisa en nuestros rostros, para que los demás puedan ver que realmente Cristo vive en nosotros y que somos felices por ello. Y que todas las diversiones que el mundo da a nosotros no nos importa, porque la felicidad real está aquí, en Cristo. Bueno, para ir terminando, porque ya se nos está haciendo muy tarde, solo quería resaltar algo. Habla de la naturaleza divina, ya estuvimos hablando más o menos de ello, pero hay algo que dice aquí y que me llamó la atención. A medida que Jesús revelaba gradualmente su naturaleza divina, la mayoría de sus oyentes lo entendieron, pero rehusaron aceptarlo como tal porque no coincidía con la idea preconcebida de Mesías que tenían. ¿Qué pasa ahora? Sí, se me vino inmediatamente, ahora que estamos dando el mensaje que realmente está en la palabra de Dios acerca de Apocalipsis 18, de lo que es realmente acerca de la venida de nuestro Señor, de la fecha de la venida que está implícitamente aquí en la Biblia. ¿Qué pasa? Muchos ven que realmente hay muy buenos argumentos en lo que se está diciendo, pero ¿qué dice aquí? Que no coincidía con la idea preconcebida que estos tenían. Por eso no pudieron aceptar a Cristo, porque tenían una idea preconcebida de un Mesías totalmente diferente, un Mesías que les iba a traer un reino ahí terrenal. No entendieron su misión. Entonces, ¿ahora qué pasa? Tenemos aparente tranquilidad en nuestras vidas, una comodidad, no queremos hacer cambios. Entonces, este mensaje implica eso, y entonces vamos a decir que esto no es así, que esto por aquí, por allá, le encontramos mil excusas. Y realmente se está haciendo igual que los fariseos y que los judíos en ese momento. Como decías tú, estaban tan alejados de Dios, tan lejos de lo que realmente era el seguir a Dios, que no pudieron entender o no quisieron aceptar. Como muchos ahora ven el mensaje, dicen, tienes razón, pero no lo puedo aceptar, porque mi aparente comodidad no quiere reformar mi vida, no quiero cambiar mi alimentación, no quiero cambiar mi forma de ser, no quiero cambiar mis gustos, lo que veo, lo que escucho. No, y aparte también que es que damos por sentado que dice el mensaje, lo decía, soy rico, ¿no? Damos por sentado que conocemos ya toda la Biblia, conocemos todas las verdades y no hay nada por descubrir. Lo damos ya por sentado. Cuando surge un mensaje nuevo, esto es una nueva luz, cuidado. En vez de investigar, no, cuidado, porque cuidado con las nuevas luces. La verdad es la verdad presente, ¿no? Hay una verdad para cada tiempo. Exacto. Y el Señor da en cada momento una luz pertinente. Pues, caray, es posible que hoy, que estamos llegando ya al fin de los tiempos, el Señor dé una luz que hasta ahora no había dado. Pues hay que investigar, escudriñar, exacto, y no decir no porque ya lo sabemos todo, y si no viene de la conferencia general, no me sirve. Falta de sinceridad. Sí, lo mismo ahí, si no venía de parte de los líderes religiosos de ese tiempo, entonces los demás no lo aceptaban. Eran simples borregos ahí que hacían lo que les decían arriba. Y yo creo que para complementar lo que el Josep decía, ¿no? Que a veces escuchamos algo de una persona y nosotros mismos ya nos generamos la duda, ¿no? Y en vez de dejar que eso madure, Dios, si eso es una verdad, Dios lo va a madurar porque va a ser su voluntad. Y llega el momento en el que esa luz te toca. No tenemos, o sea, digamos que lo que es el Espíritu Santo, yo creo que es como un poco, ¿no? Un proceso, no es de un día en otro, ¿no? Hay que ser paciente también y dejar que
que el fruto madure, ¿no? Entonces la luz de esa persona pues te va tocando, al igual porque su mensaje te toca a ti y el mensaje que tienes tú le toca a él, ¿no? Y hay que ser como un poco paciente también para que el mensaje pues vaya llegando a las personas. No, todo tiene como su proceso, ¿no? Exactamente. Dice acá en la otra parte del miércoles, encontrarse con Abraham, que llegó a ser, este es el significado literal del verbo griego kinomai usado aquí. Jesús anunció que Él es el que existe por sí mismo, no solamente existió antes del nacimiento de Abraham, sino desde siempre. Yo soy implica una existencia continua. Además, yo soy es el título de Yahvé mismo que da en Éxodo 3:14. Los líderes comprendieron claramente que Jesús afirmaba ser el yo soy, revelado en la zarza ardiente. Para ellos, Él era el culpable de blasfemia y por eso tomaron entonces piedras y se las arrojaron en ese momento. Porque Él claramente les estaba diciendo, yo soy Dios. Yo soy el mismo que es y será. Entonces, obviamente para ellos era una blasfemia ponerse al mismo nivel que Dios. Entonces ahí reveló realmente su carácter divino, que Él era divino, que Él era Dios, mas ellos no quisieron aceptarlo. En la parte del jueves nos habla acerca de la misión de Cristo y nos dice algo aquí en el parte del espíritu profecía que tienen ellos aquí. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Ninguno, sino Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Nadie, sino Cristo, podía satisfacer esas demandas de la ley que había sido quebrantada. Ahorita no me acuerdo, pero estaba leyendo hoy en la mañana acerca que decía que Cristo mismo era la ley de Dios. En el espíritu de profecía, Él mismo era eso, porque Él era el carácter de Dios. El carácter de Dios es la ley de Dios. Entonces, cuando realmente vamos en contra de esa ley y la rebajamos a tal modo, estamos rebajando a Dios. Mas la gente no lo entiende y no lo sabe porque únicamente habla, como decía aquí, por lo que dicen los demás, no porque hay un escudriñamiento sincero, porque ahí está la palabra clave, la sinceridad con que uno va a buscar la palabra de Dios. Entonces no pueden ver que realmente todos es un conjunto, como el sacrificio de Cristo en la cruz, tema que estamos estudiando y que nos está llevando a lugares que realmente yo nunca pensé que eso estuviera ahí, y lo dice aquí. El sacrificio de Cristo como expiación por el pecado es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las otras verdades. Ahí está, en esa verdad es como un espiral. Ahí va todo, ahí lo lleva todo. Es por eso que debemos de conocer tanto esa cruz. Debemos de ir cada mañana, como decían, a los pies de esa cruz para conocer realmente qué significa eso, que ahí está encerrado todo el Evangelio, toda la palabra de Dios, como lo dice en la cita. Recordemos que la ley misma está en el mismo nombre de Dios y de Jesús, y esa misma letra Yod está en la misma llaga, o sea que todo está en la ley. Él era la ley, Él era la ley, que era sí. la ley. Es la primera letra de su nombre, igual que la primera letra de Dios. Y por eso es que nos lleva a que escudriñemos ese sacrificio y esa expiación, porque entonces, ¿qué pasó en esa cruz? Si Él era la ley. Podía llevar a la conclusión de lo que llevan muchos muchos de los, ¿no? Pero Está crucificada. No. Pero esa llaga, ¿qué? Es la misma ley. Sale en el momento que está crucificado. Una vez muere, cuando se manifiesta. Exacto, lo que está crucificado ahí es el castigo de esa ley. La condenación que el quebrantar esa ley caía, por eso es que Él murió en esa cruz. Él, que era la ley, murió para que ese castigo pudiera morir con Él, que ya Él lo sufrió por nosotros. Bueno, de hecho,
Mirad además su carácter, es la ley, pero también es la misericordia. Recordemos cuando dijo, vete y no peques más. O sea, ese espíritu perdonador a pesar de su ley, a pesar de su propio carácter de santidad absoluta. Lo cual demuestra que para nosotros ese hijo de hombre, del hombre en mayúsculas, es nuestra única salvación. Recordemos la raíz griega de bazo, que es lo que es atravesado en la llaga, también esta misericordia y el amor de Dios, el gran amor. O sea que todo envuelve lo mismo. Está la paciencia, todos los frutos del Espíritu, vemos la perfección. Algo, bueno, para terminar de cerrar eso que estábamos diciendo, dice, para entender y apreciar debidamente toda la palabra de la verdad de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe estudiarse a la luz que fluye de la cruz del Calvario y en relación con la maravillosa verdad central de la expiación del Salvador. Los que estudian el admirable sacrificio del Redentor, crecen en gracia y conocimiento. Cuando yo leo esto me quedo sorprendida porque eso es lo que se está estudiando en estos momentos. Cuando se estudia detenidamente ese sacrificio de Cristo, entonces puede crecer uno en gracia y en conocimiento. Viene más conocimiento en nuestras vidas y es lo que está pasando. No porque nosotros seamos alguien extraordinario, sino porque hay una búsqueda en nuestros corazones de querer saber más, de que a pesar de nuestras propias debilidades, queremos conocer realmente a Cristo y queremos llevárselo a las demás personas. En la parte del viernes... Perdona, el profesor Ellen White dice que cada día debemos dedicar, no sé si decía, una hora. Una hora. Pero expresamente por ese tema también. Por ese tema. Especialmente a ese tema. La cruz. Ir meditando en ese tema, en por qué murió, para qué murió. O sea que tiene que dar para mucho. Tiene que dar para mucho especialmente. Hay muchas horas en la vida de un hombre. Sí. Sí, dice que ahí se encierran todas las demás verdades. ¿Y qué dice Ellen White cuando descubre lo de Habacuc 3:4? La llaga es el escondedero de su poder, lo que también dice aquí, que es cuando crecemos en gracia y en conocimiento. Pues todo lo encierra y al ver y al conocer lo que se está estudiando aquí, para mí no hace más que confirmar cada día que todo esto viene del Espíritu Santo. No puede ser otro. ¿Quién? Porque ningún humano puede realmente llegar a estas conclusiones que se está llegando. Solamente con el poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos entender y dar a conocer su palabra. Para terminar, voy a leer la cita que aparece en la parte del viernes. Al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en la tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y en unidad con su Padre. El mundo fue hecho por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado, era con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todo, bendito para siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía de que el creyente tiene la vida eterna. Sin Cristo no tenemos absolutamente nada. Somos simples cadáveres que andan caminando por la calle. Con Cristo tenemos la vida, porque Él es la vida. Por eso nos quiere dar esa vida eterna al final. Pero únicamente la podemos obtener si realmente nosotros nos dedicamos a estudiar su vida. Para que veamos realmente qué significado tiene la vida de Cristo en cada una de las palabras de su palabra. Entonces debemos de cada día tratar de conocerlo más, escudriñar más acerca de su sacrificio,
¿Por qué si dice aquí que Él era uno con Dios en la eternidad y que existió desde siempre, era eterno, era Dios, era Rey? ¿Por qué entonces esa muerte en la cruz? ¿Qué encierra eso? Un amor tan grande y tan inmenso por cada uno de nosotros que nosotros aún no podemos comprender. Y ese es el estudio que cada día debemos de hacer. El por qué, si Él era tan grande y eterno y Rey por sobre todas las cosas, el por qué vino a morir por nosotros. Porque nos tiene ese amor que nuestra mente humana creo que no comprenderá nunca, no lo asimilará, porque dice Elena White que seguiremos estudiando este tema de redención por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Amén. No sé si alguien quiere... Bueno, eso es el tema del amor que claro, es que no se puede comprender, y cuando tú te notas en paz con Dios, sale de dentro. Entonces es dado, se da, y tú no entiendes eso, ¿por qué ahora sí y antes no? Pues Dios lo da, te lo da por gracia. Tú evidentemente has tenido que trabajar y has tenido que entender conceptos, y poco a poco vas leyendo, y poco vas trabajando. Tú crees que eso no funciona, crees que eso, bueno, parece que no tira, pero un día te levantas y estás diferente. No sabes por qué. Ves a las otras personas con otra cara, ves que tienes más ganas de ayudarle, como de quererle, y no sabes por qué. Pues eso es la explicación, que no tiene explicación. Exactamente. Y para finalizar, algo que decía Wallace, y después lo complementaste, que nos motiva a seguir adelante, a dar a conocer a Cristo, que nos motiva a seguir con esto. Yo creo que también nos debería motivar ese amor que Dios tiene con nosotros, este sacrificio en la cruz, que como decía, si un día me levanto, que estoy desanimada, triste, o que no tengo ganas de hacer absolutamente nada, debo de traer a mi mente eso, el sacrificio tan grande que hizo Cristo por mí, el que me ama tanto, que me ha dado la oportunidad de conocer este evangelio y de poder aceptarlo, porque nada viene de nosotros. Eso debería hacer a que nosotros no pongamos atención a lo que estamos sintiendo en este momento, sino que sigamos adelante por fe, por ese gran amor. En el momento en que le decimos a Dios eso, no siento tristeza, pero pienso en el sacrificio grande, pues sigo adelante, no me importa. Eso nos levanta y nos hace que veamos las cosas de una manera muy distinta. Siempre debería ser esa nuestra motivación, el saber que Cristo murió por mí y que me ha dado la oportunidad de conocerlo y de poder obtener esa vida eterna y de poder llevar eso a otras personas. Eso debería ser nuestra felicidad y nuestra motivación constante. No el tener algo en este mundo, sino en poder llevar el evangelio a las otras personas. Amén.